Llamado de Dios con Maribel. Con temas de la vida cotidiana que nos ayudan a escuchar el llamado de Dios. Muy buenos días y gracias por acompañarnos a su programa Llamado de Dios. En esta mañana nos acompaña el Padre José René Ángel y tenemos hermosas noticias para toda nuestra comunidad. Pero antes que nada, le damos la bienvenida a nuestro sacerdote invitado. Muy buenos días. Gracias, Maribel, a la orden. ¿Cómo está usted, Padre? Con mucho gusto, muy agradecido con Dios. Tenemos la gran noticia de que tenemos un nuevo Papa para todos nosotros los católicos y para, ¿por qué no?, para el resto del mundo, una persona ejemplar a seguir. Claro, es una persona que tiene muchas cualidades y gracias a Dios, como sabemos, es una persona elegida por el Espíritu Santo y que, pues bueno, nadie se lo esperaba, pero Dios nos regaló este Papa, que es un buen Papa, bueno, el que necesitábamos. Realmente nadie pensábamos en los perfiles que teníamos de los cardenales electores y pues posibles papables. Había mucha gente muy importante, muy inteligente, que tienen diócesis muy importantes en el mundo y pues bueno, nos resultó que es muy bueno. El Papa Francisco nos da lecciones cada día que habla y cada cosa que hace y siempre está en las noticias y esto nos agrada mucho. Padre, antes de seguir con el Papa, ¿qué significan las palabras que nos dicen al anunciar al Papa? Habemos Papa. ¿De dónde provienen y qué son? ¿Cuál es su significado? Bien, son las palabras latinas que dice tenemos Papa, es el gran anuncio, sale el cardenal diácono a anunciar, habemos Papa, pues tiene que ser el protocolo en latín, siempre lee todo el protocolo, ya está definido y de esa manera hace la expresión, habemos Papa, que es la primera frase que escuchamos y por eso causa mucho impacto en mucha gente, ya en nuestra vida pues llevamos algunos papas y la misma expresión pues nos ha causado mella y pues nos causa alegría porque es una expectación, estamos esperando algo, que venga el humo blanco y de repente viene y estamos con el ansia de saber quién ha sido nombrado y las primeras palabras, sabemos Papa, como que se nos graban mucho, pero es traducido de latín al español, significa tenemos Papa. Y pues bueno, estas son las palabras. Y en esta ocasión quizás nosotros esperábamos que se tardara un poco más los resultados de quién iba a ser nuestro líder dentro de nuestra iglesia y los resultados fueron muy pronto, quizás. Sí, yo había hecho una predicción en alguno de los programas que se iba a llevar por lo menos 7 días, más o menos yo calculando, porque era difícil que los cardenales se pusieran de acuerdo para obtener 77 votos de los 115 cardenales, pues era muy difícil. Pero sin embargo el Espíritu Santo trabaja en formas adecuadas y por eso empezó de esa manera. El día 12, el lunes por la mañana tuvieron la Santa Misa pro pontífice eligiendo, que es para elegir el pontífice, se reúnen los cardenales, tuvieron su almuerzo y después por la tarde tuvieron una elección y pues bueno, salió el humo negro y nos dieron la noticia con el humo negro. El siguiente día por la mañana hicieron 2 votaciones, el martes 13 y después por la tarde otras 2 votaciones hasta que al final, pues bueno, ya estaba oscuro en la ciudad de Roma, en el Vaticano y estaba lloviendo y estaba muy frío, pero la gente estaba allí con los paraguas y ahí estaba la gente esperando y cuando se anunció, todavía no sabían y ellos, imagínense, si estuvieran esperando días para ver cuándo iba a ser elegido, estaban allí esperando y pues les tocó esta gran noticia de que había un nuevo Papa y pues salió el anuncio. Padre, ¿de dónde viene el Santo Padre? El Papa Francisco, pues, como sabemos, había nacido en Buenos Aires, en Argentina, pero es una persona con toda una trayectoria, una persona regular. Cuenta su biografía que también durante su adolescencia tuvo novia, una persona regular, fue a estudiar, después que terminó los estudios del high school, la preparatoria, fue a estudiar un poco de química y sacó su título en química, una persona muy preparada. Y después, pues bueno, decidió, bueno, vamos a reunirnos, a enrolarnos con los jesuitas. Y fue con la Compañía de Jesús, que es una congregación religiosa muy especial y muy particular, como lo son cada una, que tiene carismas muy especiales. Fundada la congregación de los jesuitas por San Ignacio de Loyola,
por allá en el año 1430, pues empieza con una carisma especial, el carisma de llevar las misiones, de llevar las escuelas, y cuánto los jesuitas alrededor del mundo es la congregación masculina más grande del mundo y con más de 17,000 miembros actualmente. Pues bueno, de esa manera él quiere también ayudar y va a enrolarse con ellos por allá en el año 1959. Y después, para el año 1969, pues es ordenado sacerdote en esta congregación de los jesuitas, habiendo estudiado bastante. Es una persona muy preparada, no por nada, pero una persona muy preparada que sabe muchos idiomas, 8 idiomas, habla el portugués, habla el español, habla italiano, habla alemán, habla inglés, habla latín y por supuesto el español. Pues bueno, esto le agradecemos a Dios. Una persona sumamente preparada que era capaz de hablar con los cardenales en cada uno en su propio idioma. Y esto es importante también para los cardenales, pues compartía sus propios puntos de vista. Y siempre fue, como lo sabemos y como ha sido toda su trayectoria en estos días de papado, una persona muy humilde. Ya en el anterior cónclave, en el 2005, cuando es elegido el cardenal Ratzinger como Benedicto XVI, en las votaciones se dice, porque todo es secreto y pues bueno, se dice simplemente, son sugerencias, suposiciones, se dice que él era uno de los candidatos, y en aquella ocasión también les dijo, por favor, no voten por mí. Él mismo les dijo, muy humilde, dice, no voten por mí, no voten. Y pues no votaron y eligieron al cardenal Ratzinger con el Papa Benedicto XVI. En esta ocasión, posiblemente les haya vuelto a decir lo mismo y no le hicieron caso. Y empezaron a votar y a votar y a votar hasta que en la quinta votación pues sale su nombre y va a alcanzar los 77 votos. Cuando los alcanza, él mismo lo comenta después a los periodistas el sábado, él mismo iba llegando los votos y pues se sentía, agachó la cabeza. Era una de las personas humilde también en ese sentido, que iba a sentarse hasta el último lugar. Él no estaba mero adelante y esperando a ver aparecer en las cámaras. Él en el último lugar, una persona muy sencilla. Junto a él estaba el cardenal brasileño Holmes, y pues bueno, cuando iban acercando a los 77 votos, lo abrazó el cardenal Holmes y le dice, no te olvides de los pobres. Y entonces, pues esto le llegó mucho al Papa, al cardenal Bergoglio, y le llegó tanto a su vida que él mismo dice, pues San Francisco de Asís le vino a la mente. Y entonces dice, pues me voy a llamar Francisco. Y después, pues un poquito de los cardenales, antes de que se diera el anuncio, le estuvieron insistiendo, bueno, que se llame Adriano, que se llame Clemente, porque el Papa Clemente había tenido algún conflicto con los jesuitas. Y no, él escogió mejor Francisco por San Francisco de Asís, como él mismo lo aclara, para vivir la humildad, el amor y la caridad hacia el mundo y hacia la naturaleza. El cuidado que tenemos, como dijo en la misa de inauguración de su pontificado, el cuidado que tenemos que tener todos por la creación. Y todo esto es importante. Padre, sabemos que se le está agregando un número, el número primero, Francisco I. ¿Es esto en estos momentos nada más, o por qué este número que se le Bueno, está es agregando? porque todos los papas van contando el número, son los números ordinales los que van van contando los números del mismo nombre. Por ejemplo, tenemos a los píos, los papas píos, Pío X, San Pío X en el siglo XX, Pío X, luego Pío XI y Pío XII, que mucha gente, las personas mayores, nuestros abuelitos, pues tuvieron oportunidad de conocer. Fueron contando y van contando porque toman el mismo nombre, entonces toman el último número del que sigue. Entonces, al Papa Francisco, como es el primero, ningún papa en toda la historia, 265 papas, ninguno había tomado el nombre de Francisco, entonces es el Papa Francisco. Y entonces no le podemos agregar, y la misma Santa Sede dice, es incorrecto decir Francisco I,
será Francisco I cuando haya un Francisco II, y entonces él se convierte automáticamente en Francisco I, pero por ahora es simplemente Papa Francisco, y pues lo queremos mucho, y es un nombre muy accesible, y pues bueno, agradecemos a Dios este regalo. Se nota que el Papa tiene una personalidad muy acogedora, y siento que muchos de nosotros nos estamos identificando mucho con él, pero quizás también nos puede explicar quién fue San Francisco de Asís. Bueno, él lo tomó como ejemplo. San Francisco de Asís vive precisamente en Italia, al norte de Italia, un pueblito llamado Asís, un pueblo pequeñísimo. Estás en la colina. Cuando uno va en el autobús, puede ver la colina y se resalta mucho la basílica de San Francisco de Asís. Pero Francisco su padre era un hombre sumamente rico, era comerciante de telas, y pues bueno, se le ocurrió también a él trabajar en esto, y después lo manda a las Indias a que pueda traficar y pues bueno, traer más mercancía y todas estas cosas. Y él en ese mundo, en ese ambiente de comercio, teniendo todo lo posible en aquellos tiempos, en el siglo XIII, teniendo todo, lo deja todo a cierto punto cuando escucha esas frases del Evangelio: déjalo todo y ven a seguirme. Y entonces él es capaz de dejarlo todo y va a seguir a Jesús. Y entonces dice: voy a seguirlo en la pobreza. Cambia totalmente el rumbo de su vida, deja todo, deja los bienes y a su padre, como el rico del Evangelio también tenía que haber dejado, y no lo dejó mucho, pero no sabemos pues la historia. Pero todos los apóstoles lo hicieron. Dejaron todo y siguieron a Jesús. San Francisco también deja todo y sigue a Jesús en esa vida de pobreza. Y empieza a tener otros compañeros que quieren tener también la misma idea, el mismo espíritu, y pues bueno, él mismo funda esta congregación de los franciscanos, que tanto bien han hecho también en tantas partes. En nuestra América Latina fueron los que evangelizaron, y gracias a ellos tenemos el Evangelio, y pues gracias a Dios tenemos estos sacramentos. Y por eso San Francisco de Asís es una persona importante. Tenía amor por la naturaleza. Él tiene una revelación especial cuando llega a la iglesia, y está una iglesia destruida, y le dice el mismo Dios, escucha que Dios le dice: reconstruye mi iglesia. Un poco las palabras que tomó también el Papa Francisco, y que también pues lo repitieron en los pancartas en el día de la misa de inauguración: reconstruye mi iglesia. Hablaba sí textualmente de reconstruir la iglesia, pero también de la capilla, pero también de reconstruir la iglesia que estaba un poco desordenada. Y en aquel tiempo pues él hizo una guerra pacífica con su humildad, con su sencillez, con su congregación que estaba fundando. Pues cambió a la iglesia y le dio un nuevo rumbo en aquellos tiempos. Ahora el Papa Francisco, este es el nombre que ha tomado, y por eso tiene en mente todas estas cosas. El cambiarle el rumbo de la iglesia para bien siempre. Cada papa tiene sus características, sus cualidades, y por eso agradecemos a Dios ahora que tenemos este papa. Vemos también, Padre, que el Santo Padre, también es muy humilde. Quizás sea una de las similitudes que tiene con San Francisco de Asís. Vemos que él en su nativo país viajaba en transporte público, tenía su departamento y él mismo se cocinaba. ¿Qué nos puede decir sobre él? Bueno, una persona muy humilde, por supuesto. Es padre de inmigrantes. Su padre había sido un inmigrante italiano que llega a la Argentina, y su madre era sus abuelos habían llegado de la Argentina. Su madre ya había nacido en la Argentina, y por eso habla perfectamente el italiano. Pero empieza a crecer en ese ambiente de trabajo, de lucha, de humildad, y una familia de valores, una familia de amor, y una familia integrada. Tiene ahí mismo 5 hermanos, y de esa manera van a ir todos ellos a salir adelante, pero va a ir construyendo su vida desde que va al seminario, va a estudiar con los jesuitas, pues va con todo un sentido de humildad. Es ordenado sacerdote, y pues bueno, ven cualidades en él. Para el 1969 lo ordenan sacerdote, en 1992 lo consagran obispo auxiliar de Buenos Aires, en Argentina,
Y para 1998, pues llega a ser el arzobispo de Argentina, de Buenos Aires en Argentina. Pues todo eso le da un valor a su propia vida. Y él, característica especial era su humildad y pues toda la gente lo veía. Va como arzobispo a renunciar a la casa que le correspondía como arzobispo, decimos el palacio arzobispal, y va a vivir en un pequeño departamento. Va también en vez de usar la limusina y el chofer que le tienen asignado, pues él prefiere andar con la gente y va a usar el transporte público y convive con la gente y se le ve tranquilo y a gusto y saludando siempre a la gente. Por eso así lo vemos a él mismo. Es todas esas cualidades que se le han asemejado. Pues de esa manera San Francisco de Asís es su propio modelo y es quien va a guiar posiblemente su propio papado para bien de la misma iglesia. Usted mencionaba en el sermón hace unos días que el Papa se acerca a la gente, aún siendo cuando sus guardias están ahí para protegerlo, y quizás él está cambiando un poquito la manera en la cual se dirige el Santo Padre al pueblo. ¿Cuál es su comentario acerca de esto? Es difícil y sí lo sabemos, es poner en riesgo la propia persona. Sí tiene que cuidar, y un poco más adelante yo creo que le van a hacer el comentario, hay que cuidar la persona. Él puede decir, bueno, que me maten y pues bueno, ni modo, ¿verdad? Hay que consigan otro papa, pero no es la circunstancia. Yo creo que hay que cuidar la persona. El papa, sabemos, pues podrá tener algunos enemigos, ojalá que no los tenga, ¿verdad? Porque este papa es muy abierto a todo mundo y a diversos criterios, entonces ojalá y que nadie sea enemigo del Papa, pero que lo amen y que lo quieran, pero bueno, ya le tocará a los guardias de seguridad cuidarlo lo más posible, pero él quiere acercarse a la gente y quiere ser un Papa accesible, entonces bueno, pues en la medida en que él pueda, que lo haga, y de esa manera pues que nos ilustre. Quiero comentar las primeras palabras que él mismo hace en esa primera aparición que nos hace. Y hay 5 aspectos que tenemos que reflexionar en eso, y que por eso nos robó el corazón desde el primer momento. Primero que todo, hablando en italiano en vez de hablar en latín, hablando en italiano y pues bueno, empezando con un buenos días, buenas tardes, buonasera, dice, buenas tardes, y pues bueno, se nos hace muy familiar. Un lenguaje para nosotros como latinos es un lenguaje muy familiar que nos saluden de esta manera, así lo usamos. Después que dice, pues bueno, los cardenales nos reunimos para buscarle un obispo a la ciudad de Roma y lo fueron a buscar hasta el fin del mundo, ¿verdad? Ya la Patagonia que está allá en la Argentina, al final de la Argentina, y lo fueron a encontrar allá y bueno, aquí estamos. Pues qué bueno, son bonitas palabras, nos hizo reír un poco y se nos hizo muy accesible. Dice, bueno, pues bueno, es una persona, a ver, luego, ¿qué más? ¿Qué sigue? Después pide que recemos por el Papa Benedicto XVI, Papa emérito. Entonces, ¿cuánto y qué humildad se necesita para ello? En vez de decir, pues bueno, yo soy el Papa, olvídense del Papa emérito y aquí estoy yo y pues bueno, todo lo que dijo el otro ya. No, humildad para pedir una oración por el Papa Benedicto XVI, Papa emérito. Y entonces rezamos todos el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre. Y después dice, bueno, vamos a la bendición, pero antes de darle la bendición, quiero que ustedes me den la bendición, le den la bendición al Papa. Y se inclina. Qué hermoso esto. Esto nos llena la vida, nos llena el corazón. Y dice, yo mismo, y ojalá que todo lo hayamos hecho, pedimos por él para que el Señor lo cuide, lo ilumine, lo ayude, lo conserve, le dé su salud y lo haga vivir largos años. Rezamos por él. Y después pues nos dio la bendición, Urbis et Orbis, que significa para la ciudad de Roma y para el mundo. Y entonces con esas simples palabras nos ganó el corazón, le robó el corazón a todo el mundo y luego todo lo que hizo los siguientes días, lo que ha hecho hasta el momento, tantas cosas, agarrar a los niños, besarlos, ir hacia los enfermos, aquel paseo que hizo en la misa inaugural antes de comenzar la misa, el paseo que hizo para saludar a la gente. Y pues bueno, con tanta alegría que él estaba y toda la gente gritando vivas y aplaudiendo, el que se bajó a besar a aquel enfermo, pues es formidable la alegría que se siente y el Espíritu Santo.
En la misma misa de inauguración, pues tenemos muchos elementos también que son importantes. Va a invitar a los patriarcas de las iglesias orientales, que son parte de la Iglesia Católica, pero en otro rito, en otros lenguajes, podríamos decir de esa manera, ¿verdad? Fueron de esa manera permitidos, son católicos también, obedientes al Papa, pero ellos tienen sus propios ritos. De hecho, tienen su propio derecho canónico, sus propias leyes. En parte de las leyes, por ejemplo, es que los sacerdotes se casan en las iglesias orientales. Y, bueno, eso son partes de sus leyes de ellos. Y pues bueno, los invitó, estaban presentes. Había mucha gente de otras religiones también. Había algún budista por ahí, otras religiones también que fueron invitados y con mucha alegría que también quisieron participar. Todas las 132 autoridades que estaban ahí presentes, pues fue una alegría para todo el mundo, que todo el mundo haya querido participar. El presidente de México, el presidente de Perú, el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la presidenta de Argentina, con la cual tuvo una conferencia el día anterior, tanta gente tan importante, los príncipes de Asturias. Pues bueno, esto nos da mucha alegría. Y que el Papa pues tiene todo este magnetismo para llamar a la paz, al amor en la humanidad y a cuidar la naturaleza, que tenemos misión todos. Elementos importantes en la misa de inauguración fueron también el que fue a rezar parte del ritual, rezar a la tumba de San Pedro, que está a los pies del altar de la Basílica del Vaticano, San Pedro. Fue a rezar allí, de allí mismo se tomaron el anillo que le iban a entregar, el palio, que es esta estola pequeña que lleva cruzada con unas crucecitas, hecho de lana, que bueno, también tomado de la misma tumba de San Pedro para entregárselos después en la Santa Misa, y pues bueno, que son elementos importantes y que significan toda la autoridad que tiene de parte de Dios para guiar la Iglesia. Y en la misma misa, en diversos idiomas, hablando español, hablando parte de la misa en inglés, una de las lecturas, otra en español, parte de la misa en latín, leyendo el Evangelio en griego, cantándolo. Qué hermoso todo aquello. Habías bajado el internet mi misalito, tenía el misalito en los lenguajes en los que estaban leyendo, y después en otra columna estaba en italiano, en otra columna en inglés. Pude seguir perfectamente toda la misa y pues bueno, con mucha alegría. Qué bueno que tenemos este Papa y que nos da mucho, y todavía esperamos mucho más de él, que esto nos ayude para mejorar como iglesia. Padre, para él, ¿cuáles serían algunos de sus retos? Pues hay bastantes. En la iglesia siempre, como sabemos, hay tantas cosas por hacer. El reto de la evangelización, ir hacia la gente y llevarle el evangelio, que es tan importante. Ir a evangelizar Europa, que está en la fe muerta. Ir a revitalizar la fe de Latinoamérica, en África, en Asia. El otro día que estaba hablando también, tratando de establecer un poquito de amistad, de relación con China, en la cual no tiene relaciones diplomáticas la Santa Sede, pero les mandó un mensaje de que él quería pues tener un diálogo con ellos, un diálogo amigable de paz, para construir este mundo en la paz, y de esa manera pues se hace el Papa de todos, que no es solamente para nosotros los católicos, es el Papa para todo el mundo, que es un hombre, una figura importante que tiene mucho que hacer para nuestra vida y que nos ayuda para llevar mejor el mensaje de Cristo. Por eso, un primer mensaje, por eso es el evangelizar. Pero tiene otros tantos, como puede ser el ayudar a fomentar las vocaciones sacerdotales. Cuando la fe está bien cimentada en las familias, tendremos muchos y buenos y santos sacerdotes. El trabajar por el bien del mundo, el trabajar para que cuidemos precisamente la naturaleza, como él dice, pues todos son una serie de proyectos que él mismo tendrá en mente. Ya lo ha hablado en diversas ocasiones, cómo él puede y tiene tanto esta intención de hacer bien a la humanidad, y que tenemos todos que vivir en la paz, el construir la paz. Ya le comentaban a él mismo, la presidenta de Argentina, que le ayudara a resolver el problema de las iglesias Malvinas con Inglaterra,
bueno, pues bueno, al Papa no le toca decidir, pero sí puede ayudar a dar buenos consejos para que vivan en paz, simplemente que cada quien viva en paz. Padre, ¿cuáles serían sus posturas ante los temas más importantes que tenemos dentro de la Iglesia? Hay dificultades ciertamente y su postura es la postura de la Iglesia. No pensemos que un Papa, mucha gente piensa de esta manera, el Papa va a cambiar ciertas cosas, ahora la religión va a ser de manera diferente. Hay verdades que son eternas y entonces hay cosas que no podemos cambiar, como puede ser, por ejemplo, el sacerdocio solamente para los varones, porque está establecido de esta manera en la Iglesia y ha sido una tradición, y Jesucristo instituyó a sus apóstoles hombres. Y pues bueno, lo importante no es el ser sacerdote o ser el Papa, lo importante dentro de la Iglesia es ser santo. Todos podemos ser santos y hay muchos santos, muchas santas. Tenemos el caso de Madre Teresa de Calcuta, santa ahora, ella que vivió una santidad y nunca fue sacerdote y nunca fue el Papa. Fue ella que fue capaz de hablarle a todos los países en la ONU y de esa manera va a transformar la vida de muchas gentes. Lo importante en la Iglesia pues no es ser sacerdote o ser el Papa, sino es ser santo. Entonces yo invito también a todas las mujeres y todas las religiosas que están en esa intención de vivir, de pensar que el Papa va a cambiar esto y que va a abrir el sacerdocio a las mujeres. Yo creo que no lo va a hacer. No es esa su intención ni es su postura, porque nos está invitando a ser santos y esta es la única intención. Que va a renovar y a cambiar un poquito la estructura de la Iglesia. Bueno, habrá los cambios necesarios para que funcione mejor. Hay personas adecuadas y que tienen muchas capacidades, otros que ya están muy ancianitos y hay que dejarlos descansar. Hará los cambios necesarios también. Bueno, habrá de esta manera que esperar. Hay otra gente que está esperando que los sacerdotes se puedan casar para evitar problemas de pediatría. Yo creo que ni es la solución, ni es una de sus prioridades. Es parte de la esencia del sacerdocio, el vivir en el celibato, para de esa manera pues dar el mejor testimonio de nuestra vida y ocupar exclusivamente nuestro amor para el servicio de la Iglesia. Padre, pues muchísimas gracias. Antes de terminar nuestro programa, quisiera saber si podríamos hacer una oración por nuestro Santo Padre. Hacemos con gusto como Él mismo nos la ha pedido. Señor Dios, te pedimos en esta mañana que bendigas al Papa Francisco, que lo ayudes a guiar la Iglesia, la barca de Pedro, por caminos de amor, de justicia y de paz. Que le ayudes a que lleve el mensaje de paz al mundo, que el mundo necesita tanto de esta reconciliación, que haya paz en las familias, que se respete la vida y haya de veras un respeto a la vida en todos sus momentos, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que respetemos todos. Pedimos a Dios por el Papa Francisco para que le ayude, le asista, lo acompañe. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos en esta hermosa mañana. A la orden, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado para juntos discernir el mensaje de Dios. Este programa es patrocinado por LFD Home Furnishing y Santiago González Jr. CPA.